Hola a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Nombre.zip por contar conmigo en una iniciativa tan indisciplinada, original y cuidadosa como esta. Voy a comenzar mi charla sobre libros pictográficos y alfabetos en la Europa de 1950-60, diciendo que en realidad la utopía de una lengua universal ha surcado la mitología occidental, especialmente la europea, desde aquella desgracia de Babel. Recordemos que, castigados por nuestra soberbia, recibimos la maldición de la incomunicación y 70 lenguas fragmentaron nuestra forma de escribir, nuestra forma de hablar y, por tanto, la comunidad de nuestras sensaciones, de nuestros sonidos y de nuestros nombres. La historia de Babel es también la historia de las innumerables utopías que, tan ambiciosas como la originaria torre, han intentado reparar la herida de esa lengua adánica, de la lengua perfecta, que diría Umberto Eco. Estas utopías han teorizado sobre cómo fue ese origen de esa lengua, qué naturaleza tenía, si era pictográfica, si era alfabética, y además ha posibilitado la invención de numerosas lenguas imaginarias que han tenido una importancia fundamental, como por ejemplo la pasigrafía, las lenguas filosóficas del siglo XVIII, el braille o el esperanto. Dentro de esta historia utópica, la ideografía china ha tenido una importancia fundamental, ha sido un referente constante, cargado de exotismo, de fascinación y poder, iniciado particularmente con las empresas coloniales del siglo XVI. Creo que pueden ser ilustrativas las fuentes que nos dejan un grupo de jesuitas, esa comunidad religiosa tan importante para el colonialismo, llamados figuristas. Ellos desembarcan en China en el siglo XVII y, para adoctrinar a la población en el catolicismo, inventan que la lengua china podría ser esa lengua adánica, pues tras el diluvio la progenie de Noé o incluso el propio patriarca desembarca en China y conserva así esa lengua originaria de la desgracia babélica. Sin duda hay algo muy interesante en esta fuente. Además, si la leemos junto a una gran cantidad de científicos, de lingüistas, de filósofos que en ese mismo momento se quedaron fascinados por lo que ellos veían como la figurabilidad de esta escritura. Los caracteres chinos, o mal llamados ideogramas, están formados en su estadio más antiguo por esos pictogramas y, en realidad, la mayoría de ellos componen complejas operaciones de abstracción, constituyendo, entre escritura y dibujo, ese gran tesoro de la cultura de la sinosfera. Pues bien, en esta Europa ilustrada, la ideografía china es interpretada como un álgebra y, por tanto, no solo como una lengua, digamos, originaria, sino como una actual lengua universal a través de sus caracteres ideográficos que perpetúan esta noción de escritura como imagen. Parece que las imágenes figurativas que veían detrás de los caracteres más sencillos, como hombre, por ejemplo, y su montaje, los caracteres más complejos, les alejaban de la simpleza, entre comillas, de, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, tal y como recalca Umberto Eco en La búsqueda de una lengua perfecta. Y le cito: aunque todavía hoy en día existe una opinión generalizada que sostiene que las imágenes constituyen un medio de comunicación capaz de superar las diferencias lingüísticas, se ha producido una clara ruptura entre la vía egipcia y la vía china. En efecto, esta vía china posibilitaba una lengua filosófica en proyectos tan fundamentales como los de Leibniz o Voltaire, y sin embargo, tanto estos autores como en el relato de esos posibles hijos chinos de Noé, se hace una lectura ahistórica, una lectura exotizante que ignora deliberadamente el carácter fonético de la gran mayoría de los caracteres chinos y en un rasgo además compartido por muchos de los sistemas pictofonográficos, como explica la historiadora de la escritura Amalie Christin. Y cito: solo cuando Champollion, a principios del siglo XIX, logró descifrar los jeroglíficos egipcios, ilegibles desde hacía casi 2000 años, la cultura europea tuvo que resignarse a aceptarlos.
Los llamados sistemas de escritura ideográfica eran, a pesar de las diferencias indudablemente muy reales, idénticos por principio al del alfabeto. La función era la misma: transmitir mensajes verbales por medios de signos gráficos. Esta va a ser la contradicción en la que nos moveremos toda la charla, producto de un exotismo imperialista y una comunidad idílica de religiones que durante el siglo XX sigue produciendo una interesante reflexión sobre esa posibilidad de una lengua universal desde el dibujo frente a la abstracción descorporizada del alfabeto. Hay muchos ejemplos, pero para esta charla es necesario citar en primer lugar al poeta Ezra Pound, quien estableció su método ideogramático en libros como The ABC of Reading o Cantos, consistente en producir ideas abstractas a través de imágenes concretas. En esta línea también Pound resta importancia a los apuntes fonéticos que deja Ernst Fenollosa cuando Pound, el primero, edita en 1918 su libro El carácter de la escritura china como medio poético, donde Fenollosa habla en este controvertido y fundamental libro de los ideogramas chinos como escenografías visuales. Al mismo tiempo, en el mundo de la escritura experimental también aparecía esa huella, pues Guillaume Apollinaire nombra a sus primeros caligramas, esos poemas que escriben y dibujan a la vez, ideogramas líricos, y décadas más tarde la poesía concreta brasileña tendría su centro en el ideograma, precisamente como puede leerse en los manifiestos de Haroldo de Campos, quien relee a Fenollosa y a Pound para afirmar, y le cito, que ninguna poesía occidental será tanto o más ideográmica que la poesía concreta brasileña internacional. Ahora que hemos visto un poco esa larga sombra del ideograma bajo estas utopías lingüísticas, podemos centrarnos en la década de 1950-60, pues se producen una serie de libros pictográficos que se revuelven contra la separación propia de la cultura europea entre arte, literatura, creación y comunicación, entre el alfabeto y su trazo, ¿no? Este contexto es heredero de esa fascinación visual y a esta se le une la decepción ante el lenguaje verbal como emblema del humanismo, tras esa desolación física y moral causada por la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es en estos años donde el filósofo Theodor Adorno decía que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Es que estamos en un momento en el que el lenguaje, como transcripción del pensamiento europeo, ha sido incapaz de evitar la mayor catástrofe, que son los diversos genocidios perpetrados por el propio nacionalsocialismo. Se trata de unos años de repliegue generalizado donde el lenguaje pierde su poder progresista, su poder para avanzar en nuestra forma de pensar, de sentir, de estar en el mundo, y que sin embargo vuelve a tener una vía de trabajo, de expansión en grandes antologías que piensan el lenguaje desde la poesía experimental, como por ejemplo la que hace Marshall McLuhan en 1967, o la exposición que se da en ese mismo año en Nueva York, que mezcla precisamente ese paradigma escritura-imagen, llamada Pictures to be Read, Poetry to be Seen, y por supuesto la puesta en cuestión de los presupuestos del estructuralismo por teóricos y escritoras como Roland Barthes, Julia Kristeva o Jacques Derrida, y ese entorno de la revista Tel Quel. Dicho esto, quizás sea en el ámbito artístico donde se dan los experimentos más interesantes. Si quisiera empezar con el escritor y dibujante belga nacionalizado francés Henri Michaud, quien declara ya en un texto muy temprano, anterior a esta década, que la civilización occidental le ahoga, pues él ha sido, y le cito, nacido, criado, instruido en un medio y una cultura únicamente verbal. Como él, tras las dos guerras mundiales, muchos artistas caricaturizan como estéril esa cultura europea por verbal, por racional, frente a otras culturas gráficas que encierran ese punto de origen, ese punto de inocencia que la cultura europea tiene de no retorno, ¿no? Michaud, como podemos ver en la imagen,
experimenta durante toda su vida con una posibilidad gráfica del decir y durante los años 50 realiza estos alfabetos al contacto de su aprendizaje, su estudio durante toda su vida sobre la escritura china. Se trata, como vemos, de alfabetos, de garabatos casi arácnidos, cuya disposición en cuadrícula recuerda a esos cuadernos de aprendizaje de escritura y de caligrafía china que Michaud usaba, en los que el artista apuesta por un lenguaje directo, un lenguaje inmediato que escapa a la estructura abstracta de la palabra. Se trata de, como él mismo dice, una preescritura pictográfica que encaja perfectamente con lo que la historiadora Sarah Wilson denomina nuevo primitivismo, un movimiento que sigue a ese primitivismo de comienzos de siglo, del Trocadero, de París, y que encuadra perfectamente a estos artistas de los que voy a hablar, que están decididos a abandonar el alfabeto en busca de una escritura preverbal, que recupera la materialidad invisibilizada de esos trazos alfabéticos, aquellos que desaparecen cuando los pronunciamos, cuando los leemos, ¿no? Pues bien, bajo esta utopía neoprimitivista, se pueden hilar los alfabetos de Michaud con producciones tan diversas como El sueño de Antonin Artaud por un libro capaz de leerse en cualquier lengua, los pictogramas de Hans Hartung, de Max Ernst o de Aline Gagnaire, como vemos en la imagen, y también la comunicación pregramática de las imágenes que ponen en marcha los poetas y escritores beats William Burroughs y Brion Gysin en su libro The Third Mind. De estos casos quería sacar particularmente el de Max Ernst, el pintor surrealista, pues hace pictogramas, al menos desde 1962, que cristalizan 2 años más tarde en este libro que veis en la imagen, llamado, y lo traduzco, Maximiliana o el ejercicio ilegal de la astronomía. Se trata de un libro hecho en colaboración con el artista y tipógrafo ruso Iliadz, que es fundamental en el contexto europeo de vanguardias, y también con el grabador Georges Vissat. Este libro recoge algunos de los textos del astrónomo no diplomado del siglo XIX, Le Verrer Tempel, que es ridiculizado por la sociedad de la época y, sin embargo, es descubridor de cometas, de asteroides y del planeta Maximiliana, que finalmente no va a llevar ese nombre en 1861. Pues veis, en este libro, textos y poemas del astrónomo sobre las nubes, sobre las auroras, se reproducen en alemán, en francés e italiano, hermosamente tipografiados por Iliadz, al tiempo que, por su parte, las planchas de Max Ernst desarrollan una escritura, como vemos, ilegible, de reminiscencias antropomorfoides que recorre el libro en armonía con esos textos que flotan en una página cuyos tonos ocres homogeneizan el conjunto y además alcanzan una especie de efecto de gravedad cero, ¿no? Es como si Ernst conociera el origen de la pictografía china, que míticamente se asocia a la escritura de los pájaros sobre el cielo y la tierra en este largo relato de pictogramas que son imposibles de leer y que parece que así encierra ese lenguaje, aún sin codificar, de los cuerpos celestes. Pues bien, en el lado opuesto de esa ilegibilidad encontramos el letrismo. El letrismo es para mí el movimiento que mejor representa estas contradicciones de una lengua utópica, de una utopía de la transparencia sígnica a través de los pictogramas, y de hecho ellos mismos se denominaban como una internacional de comunicación directa. El letrismo es fundado en 1946 por Gabriel Pomerant e Isidore Isou y vive 2 etapas marcadas por la escisión del grupo en el 52, que dará lugar a la Internacional Letrista, y finalmente en el 57 en la conocidísima Internacional Situacionista. Su inicio está envuelto en polémicas y acusaciones de plagio, pero en cualquier caso me parece interesante este movimiento porque se ve sin dudas ese síntoma de estas contradicciones, especialmente en conceptos que acuñan como escritura metagráfica, metagrafía y posteriormente hipergrafía,
justificados por primera vez por Issou en su libro de 1950, La muerte de las artes plásticas y la metagrafía. Aquí se parte de esta consideración material de la letra para propiciar, según lo que llama Maurice Lemaitre, la apertura del alfabeto por la introducción de toda masa de alfabetos mundiales. Como se ve en uno de los primeros libros metagráficos que os quiero mostrar, en este caso es Saint-Guiteau-des-Prêts, Grimoire, de 1950 también, hecho por Gabriel Pomeran. Es una pieza que parodia el literario barrio de Saint-Germain de París y que es realizado con una serie de poemas en prosa que están traducidos a esa metagrafía, donde, como vemos, se mezclan letras del alfabeto hebreo, lenguaje de signos, notas musicales, signos matemáticos y dibujos para propiciar esa comunicación metagráfica que es una comunicación universal, ¿no? Que va más allá y que digamos que incluye todas las grafías, ¿no? De la misma forma, en un segundo ejemplo os quiero mostrar un proyecto fundacional que son Les Journaux de Dieu, los diarios, los periódicos de Dios, concebido por Isidore Issou también en ese 1950. Os enseño las dos piezas que vemos aquí, que son el borrador y la ejecución de una de sus primeras páginas, donde se parodian los comienzos del Génesis en esa línea de proyectos faraónicos tan propias de Isidore Issou. Según el borrador podemos ver el método, y esto es quizá lo más llamativo, que usa Issou para metagrafiar. Este consiste en elegir, sobre todo, como veis, verbos y sustantivos que sean fácilmente figurables y suficientemente espaciados para respetar ese ritmo de la lectura, para luego transformarlos en dibujos sencillos bajo un equilibrio estético entre signo verbal y signo visual, que bueno, más que revolucionar nada como pretendían, pues en todo caso sigue ya la larga historia variada y rica de las escrituras, ¿no? Así vemos que estas imágenes, estos libros, reproducen sin reparo lo que Roland Barthes llamaría el mito transcripcionista, ¿no? Es decir, de nuevo, un uso de la escritura como vehículo de la oralidad, del pensamiento, al igual que hace el sistema alfabético, ¿no? Estamos todavía en la contradicción que relata a Marie Christin. Estas piezas entonces explotan la máxima representatividad, de sus pictogramas, donde el lenguaje, digamos que tan solo traslada los objetos del mundo que copia literalmente, ¿no? Entonces, una serie de piezas que deshistorizan de forma acrítica esa materialidad, esa potencia significante de cada una de las lenguas usadas, a pesar de estas palabras del letrista Henri Jouve. Y le cito: pero a diferencia de cualquier otra lengua internacional, en el letrismo no es necesario aprender nada. No tenemos ningún diccionario, no tenemos nociones y palabras que ofrecerles, y eso es bueno porque nos hace más fáciles. Y en esta lengua nueva confundimos toda la poesía de las demás lenguas. No habrá más poetas chinos, franceses, americanos, árabes, polacos, rusos, escandinavos, turcos, rumanos. Simplemente habrá poetas de la nación humana, habrá simplemente poetas letristas entendidos por todo hombre de todo país. Con tanta ingenuidad como ambición, el letrismo se anuncia como un movimiento generador de una lengua internacional a la altura del esperanto, pero en realidad esta utopía tampoco consigue superar ese nuevo primitivismo del que hablé antes, ya que ni siquiera llega a considerar que tras cada trazo de cada alfabeto hay una materialidad que negociar, que poner en movimiento, ¿no? Todo lo contrario a ese nada que aprender, a esa transparencia total sígnica que propone este letrista, ¿no? Entonces, siguiendo a Keira Cabañas, que ha estudiado mucho el letrismo, y cito: los sistemas de signos de los letristas se consolidan muy fácilmente como relatos reconocibles donde los signos se alejan de su naturaleza performativa. Y esto implica en realidad el jugarse el alfabeto, pues frente a las propuestas representativas que hemos visto hasta ahora,
el lenguaje, redibujar sobre todo el lenguaje, conlleva hacerse cargo de esa larga historia que no ha separado la escritura de la imagen, lo legible de lo visible, la fonía de la grafía, y que sobre todo ha creído en ese poder performativo del lenguaje, su poder para hacer en el propio decir, como analizó Austin y luego radicalizó Derrida. Por ello, y para terminar, frente a todos estos ejemplos de libros pictogramáticos que conservan, sin embargo, esa estructura tradicional del libro, esa estructura lineal que en su forma y fondo, en sus párrafos, transcriben esa continuidad del habla, de la voz, quiero retomar a Henri Michaud y concretamente su libro Mouvement, Movimientos, de 1951. Hemos visto sus pictogramas, que son ilegibles, pues renuncian a una traducción fonética, pictográfica clara en favor del misterio de un código que se niega a la vista, que se niega a la lectura. Pero, sin embargo, esta ilegibilidad, veremos ahora, imposibilita una manera de leer, que es la verbal, pero a su vez abre otras maneras, ¿no? Vemos en la imagen este libro llamado Movimientos, que se compone de signos antropomorfoides a tinta china que se revuelven página a página y vertebran una serie de gestos, una fiesta casi de gestos, que acaba con un largo poema del cual os cito un fragmento. Gestos, gestos de la vida ignorada, de la vida impulsiva, de la vida feliz de dilapidarse, de la vida sacudida, espasmódica, eréctil, de la vida a la diabla, de la vida de cualquier manera, gestos del desafío y de la réplica, y de la evasión fuera de los cuellos de embotellamiento, gestos del rebasamiento, sobre todo del rebasamiento, pregestos en sí, mucho mayores que el gesto visible y práctico que seguirá. Este párrafo es clave para entender que en este libro el pictograma ya no imita ningún objeto del mundo, sino que se abre a esas infinitas posibilidades que alberga en su potencia. He aquí un valor performativo de la propia escritura, su gesto. Movimientos, este libro, es un libro de gestos rítmicos, una pauta orgánica que provoca sensaciones, sobre todo placenteras, gracias a esa combinación de repeticiones y extrañamientos, como vemos, que nos ensimisman. Unos ritmos, y con esto termino, que no están basados ni en el aliento ni en la notación, sino en las pulsaciones de un cuerpo abierto a esa acción que es escribir y que nos ofrece otra percepción de la escritura, una escritura energética, performativa, que explicita, así en origen, la provisionalidad también gráfica del lenguaje. Para concluir, Michaud encuentra entonces una posible escritura universal, que no es más que un movimiento que escribe, que sin decir nada concreto comunica energéticamente, ¿no? A la manera de, además, del carácter chino wen, que en la lengua china se usa para designar a la escritura originaria, es decir, a la escritura en sus infinitos gestos. Pues también, curiosamente, este carácter wen nombra las vetas de las piedras, los surcos de la madera, las constelaciones y esas huellas de pájaro y los surcos que marcan los caparazones de las tortugas y que no por casualidad encierra las primeras adivinaciones, los primeros trazos de la escritura china. Y con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención.